tomó tras una reunión en Palacio Nacional. Mauricio González Puente, quien es director general de Valores ABC, aseguró que apoyarán a la presidenta con el mantenimiento de los precios hasta 28 pesos y descartó que haya desabasto del combustible. Aunque antes de la reunión con Sheinbaum, el presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo, Enrique Félix Robelo, señaló que mantener el acuerdo para el precio del diésel ha sido difícil por los costos regulatorios y de logística. A ver, escuchemos para que usted sepa. Vamos a apoyar lo que nos pide la presidenta, que es a 28, y vamos a juntarnos el próximo martes con él. ¿28 pesos cerrados? 28 pesos cerrados el diésel. Bueno, los subsidios al precio de la gasolina y el diésel se mantendrán hasta que termine la guerra en Irán, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. No sé qué vamos a hacer, bueno, que se termine la guerra, más allá de pausas, más allá de que haya ahorita 2 semanas, ¿no? En donde están, pues bueno, en un proceso de negociación, y este proceso, ¿no?, que ya lo ha alargado Donald Trump hasta que no presente Irán una propuesta, que también es un asunto ahí medio confuso. Bueno, el titular de la dependencia, Hugo Núñez Martínez, explicó que el incremento de los combustibles se está presionando por factores internacionales, la guerra del Golfo Pérsico, por lo que no es un problema directo de la economía mexicana. Aseguró que hasta el fin del conflicto el precio del petróleo va a regresar a 60 o 70 dólares por barril, lo que había propuesto, como usted recuerda, el gobierno mexicano en su presupuesto 2026, era un precio del petróleo mucho más bajo del que está ahorita. No contábamos con esta decisión de Donald Trump. Para hablar sobre el tope a los precios de combustibles, le agradecemos a Rosanetti Barrios, experta en finanzas y analista del sector energético. Rosanetti, como siempre, gracias por tu tiempo. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Javier? Buenas noches. Al contrario, gracias a ti por la invitación. Encantada de estar contigo, Víctor. ¿Les pusieron 28 pesos al precio del diésel con una mano adelante y otra atrás y el SAT? Sí, digamos que era bastante previsible que iba a ocurrir esto, ya que la promesa, el compromiso del gobierno de que los precios de los combustibles no suban más allá de la inflación, pues es ¿cómo te diré? Es una de los fundamentos más importantes que se plantean en términos de la economía familiar, en medio de muchas otras cosas como la soberanía energética. Entonces, pues cuando de pronto cambian las condiciones y no parece ser posible que se respetara ese compromiso, ya se había impuesto el precio de la gasolina, pues bueno, pues llegó el control al precio del diésel, ¿no? Aquí el tema nuevamente es qué tanto es posible para las finanzas públicas, porque me parece muy claro que las finanzas públicas están poniendo parte de la aportación que hay que hacer para que esto se consiga. Vía el IEPS, sin duda, hay un descuento importante del impuesto que se tiene que pagar por este tipo de producto, Ajá. pero también eh, hay que considerar que no necesariamente ese descuento en el IEPS es suficiente para mantener el precio, así es que yo te diría, prácticamente te puedo asegurar que Petróleos Mexicanos también tiene que hacer un esfuerzo muy importante. ¿A qué me refiero con esto? El precio con el que se vende en México tiene como referencia el precio en los Estados Unidos, en donde también ha subido prácticamente un 50% los precios de los combustibles. Pero bueno, el precio particularmente en la costa norte del Golfo de México, en Texas, ese es el precio al que en estricto sentido, digamos, el precio base, aun cuando el diésel se produzca en México, que sí se produce ya una gran cantidad de diésel en México, el precio base es el de allá. Y a eso le tienes que sumar el IEPS, ¿sí? El impuesto, pero también todos los costos para traerlo, Claro. porque el precio que puedes consultar, pues es el precio en una terminal de almacenamiento en Texas. Hay que subirlo a un barco primero, que normalmente llegan a Veracruz, esos son los puertos importantes por donde entra el producto, y después distribuirlo. ¿Cómo? Bueno, alguna parte todavía se mueve en ducto, pero ves que no se acaban de resolver el tema del robo de los ductos, y otra parte se mueve con pipas.
Entonces, esos son costos que hay que sumarle al costo, digamos, de la gasolina. Para que Pemex tenga un precio, a su vez, en una terminal en donde llegan las pipas de las gasolinerías o las que contratan las gasolinerías y ya lo llevan hasta el punto donde lo consumimos. Entonces, ¿qué es importante saber aquí? Primero, que tenemos un solo precio ahora ya para diésel y para gasolina regular en todo el país. Sí, Digo, la excepción son las fronteras. Pero resulta que es absolutamente imposible pensar que el precio de la gasolina puesta aquí en la Ciudad de México vale exactamente lo mismo que la gasolina puesta en Oaxaca o en Yucatán o en Monterrey. Vale distinto porque llevarla ahí vale distinto. Entonces, esas diferencias entre las zonas, te lo pongo así, es una de de los juegos, digamos, que se pueden hacer por, mira, échame la mano, aguántate tantito, total, te sale un poco más barato realmente o ganas un poquito más si vendes, lo pongo como ejemplo nada más, si vendes gasolina en Monterrey, a lo mejor estás ganando un poquito más que si vendes gasolina en el sur del país porque cuesta más dinero llevarla hasta ahí, ¿no? Entonces, mientras haya espacio para estos juegos que se llaman subsidios cruzados y que, pues bueno, la teoría económica dice que es muy dañina, eh, se podrá sostener este precio impuesto, pero pues todo va a depender sí, claro. de cuánto dure esto, que ya duró muchísimo y hasta dónde llega el nivel del precio del petróleo. Oye, los apretaron a los gasolineros, ¿no? Para decirlo claro también, ¿no? Por supuesto que los apretaron. Decía, bueno, la verdad es que yo creo que ya lo estaban esperando después de que les impusieron el precio en la gasolina. Entonces, al darse esta crisis, la posibilidad era altísima de que se diera. Em, Bien, pues sí, pues hay que jugar ese tipo de reglas, sin duda, es una preocupación legítima del gobierno. Insisto, creo firmemente que no solamente es, pues apriétate tú, nos apretamos todos porque te bajo el IEPS y esos son menos ingresos para la Sí. federación. Le voy a pedir a Pemex que te venda lo más barato que se pueda, incluso, pues si pierde un poquito Pemex, pues total, siempre lo pagamos todos los demás con impuestos. Entonces todo el mundo hace un esfuerzo Sí. y llegamos a este precio impuesto. Oye, Rosanetti, y la parte que tiene que ver que les aventaron hasta el SAT, ¿no? Rudeza Pues sí, innecesaria. Oye, rudeza innecesaria, la verdad. No había me pare- necesidad. me pa- mira, este tema del SAT seguramente se ha comentado en tu programa y tu auditorio, pues hay manifestaciones ya de preocupación serias por parte de nuestro socio comercial más importante, ¿no? El manejo del SAT como instrumento de presión por parte del gobierno, bueno, pues no, digamos que no es novedad y no está ocurriendo exclusivamente en el sector gasolinero y sin duda es una herramienta de presión poderosísima que tiene el gobierno y la está utilizando. Oye, ¿qué supones que pasará? Porque yo vi diferentes caras saliendo del Palacio Nacional, ¿no? Sí, Unas que tienen que dar la sí. cara porque son los dirigentes, pero los otros como medio diciendo lo que nos espera, ¿no? Me parece que sí es, a ver, yo te diría, es una suma ya de elementos. Ujú. Si este fuera el único que se ha pedido, quizás no hubiéramos visto esas caras, Ajá. pero es una serie de elementos que se suman para, lo pongo así, para ir en contra de un ambiente adecuado para las inversiones y el crecimiento económico del país. Al final estamos hablando de empresas, las empresas generan empleos, las empresas en la medida en que invierten, pues ayudan al crecimiento económico y resulta, insisto, en que pues ya es una suma de elementos que están ocurriendo. Estoy de acuerdo que esto que está pasando en Medio Oriente no estaba planeado de ninguna manera por el gobierno, pero contribuye estas medidas dolorosas, insisto, todos los gobiernos del mundo se preocupan cuando suben sus combustibles, ¿eh? Ey. Esto lo vimos en 2022, pues.
el asunto es que le sumas, es que ya los elementos de presión que están impidiendo el crecimiento económico del país, y sí, también el crecimiento del sector gasolinero, pues pues ya son muchos, y me queda muy claro que eso explica las caras, el hasta dónde vamos a llegar, el no necesariamente nos va a alcanzar, es decir, las empresas están ahí, bienvenidas, y están ahí invirtiendo y jugando su propio capital, pues también para ganar dinero de manera legítima. Entonces, me parece que Sí, este esfuerzo, pues sí, 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 sí. exige algo más, ¿no? Rosanetti, te mando un gran saludo y mi agradecimiento que estuviste con nosotros. Que tengas buena noche, Rosanetti. Igualmente, gracias a ti. Hasta Gracias. luego.